esta ocasión vamos a explicar la definición de la derivada. Es decir, que la derivada se define mediante la siguiente fórmula. Y para poder comprender esta fórmula o la definición de la derivada, vamos a iniciar explicando conceptos básicos de tal manera que nos lleve a comprender la definición o esta fórmula de la derivada. Y más adelante explicaremos gráficamente la definición de la derivada, es decir, en donde se hablará sobre la recta secante y también de la recta tangente, o más bien, cómo pasar de la recta secante a la recta tangente. Recordar que la recta secante es aquella que toca dos puntos en la curva y la recta tangente es aquella que solamente toca a un punto a la curva. Pero más adelante, en otro video, explicaremos la definición de la derivada desde el punto de vista geométrico. Y por ahora nos vamos a centrar en explicar primero qué es o cómo se obtiene el incremento de la variable independiente. También cómo obtenemos el incremento de la función. Y también vamos a resaltar algunos ejemplos cuando el incremento de la variable independiente tiende a cero, de tal manera que lleguemos a explicar el concepto de derivada y de esa forma poder concretar la definición de la derivada o más bien obtener esta fórmula. Entonces, para comprender el incremento de la variable independiente, debemos tener en cuenta que si le asignamos un valor a la variable independiente, que le vamos a llamar valor inicial, y ese valor se cambia por otro cualquiera, es decir, por un valor final, que le vamos a llamar así, valor final de la variable independiente, entonces la diferencia entre el valor final y el valor inicial se le conoce como incremento de la variable independiente. Es decir, que el incremento de la variable independiente es igual al valor final de la variable independiente menos el valor inicial de la variable independiente. Y esa es la expresión que define al incremento de la variable independiente. Tener en cuenta que el incremento lo vamos a identificar con la letra griega delta. Entonces, para poder determinar el incremento de la variable independiente, sabiendo que el valor inicial de la variable independiente es menos 8 y el valor final es 15, solamente sustituimos, dejamos el incremento de x y en el valor final de la variable independiente vamos a dejar o a sustituir 15 menos el valor inicial que es menos 8. Dejamos menos 8 y ahora resolvemos. Dejamos incremento de x y acá menos por menos más. 15 más 8 es igual a 23. Entonces, quiere decir que el incremento de la variable independiente es 23 cuando del valor inicial de menos 8 se cambia por 15, es decir, por un valor final que es 15. Y ahora determinamos el incremento de x sabiendo que el valor inicial es menos 10 y el valor final es menos 10. Entonces, sustituimos en el valor final menos 10 menos 10, que es el valor inicial. Resolviendo acá, tenemos menos por menos más, entonces menos 10 más 10 es igual a 0. Quiere decir que aquí el incremento de la variable independiente es 0. Y hacemos lo mismo para completar el siguiente espacio del incremento de la variable independiente. Sustituimos en el valor final menos 3 menos, sustituimos el número 6, que es el valor inicial, y resolvemos. Menos 3 con menos 6 es igual a menos 9. Entonces quiere decir que el incremento de la variable independiente es menos 9.
Esto nos da a entender que el incremento de la variable independiente puede ser positivo, nulo o negativo. Y al incremento que se obtiene con el signo negativo, o más bien el incremento negativo, se le conoce también como decremento. Y de esta forma explicamos qué es el incremento de la variable independiente y cómo obtenemos el valor del incremento de la variable independiente, teniendo en cuenta un valor inicial para la variable independiente y un valor final de la misma variable. Una vez que ya sabemos qué es y cómo determinar el incremento de la variable independiente, ahora pasamos a determinar el incremento de la función. Entonces, si el valor inicial de la variable independiente es A, o vamos a identificar el valor inicial de la variable independiente con la letra A, y el valor final de la variable independiente es B, o la vamos a identificar con la letra B. Entonces, el valor de la función, su valor inicial en este caso va a ser f de A, y el valor final de la función es f de B. Entonces, quiere decir que el incremento de la función va a ser igual al valor final menos el valor inicial de la función. Dejamos f de B menos f de A. Y esa es la expresión que define al incremento de la función. También podemos escribir o describir el incremento de la función con las siguientes expresiones. Es decir, y esa es la expresión que vamos a estar utilizando más. Si nos damos cuenta, acá tenemos y sub i, o el valor inicial de la función, y acá tenemos y sub f, que es el valor final de la función. Entonces, una vez que ya sabemos qué es el incremento de la función y cuál es la expresión que define al incremento de la función, ahora pasamos a determinar el incremento de la siguiente función, teniendo en cuenta que el valor inicial de la variable independiente es menos 2 y el valor final es 5. Entonces, primero vamos a determinar el valor inicial de la función. Por lo tanto, vamos a sustituir el valor inicial de la variable independiente en lugar de x. Entonces, dejamos y sub i, que es el valor inicial de la función. Conservamos el número 3 y en lugar de x sustituimos menos 2, bajamos el número 2 y ahora resolvemos. 3 por menos 2 es igual a menos 6. Bajamos el número 2 y finalmente menos 6 más 2 es igual a menos 4. Quiere decir que el valor inicial de la función es menos 4. Ahora vamos a determinar el valor final de la función. Quiere decir que en lugar de x vamos a sustituir 5. Entonces, calculamos el valor final de la función y sustituimos el número 5 en lugar de x. Ahora, resolvemos 3 por 5 es igual a 15. Bajamos el número 2 y 15 más 2 es igual a 17. Entonces, el valor final de la función es 17. Dejamos de este lado el número 17. Por último, vamos a calcular el incremento de la función. Entonces, para calcular el incremento de la función, vamos a sustituir acá, en lugar de y sub f, que es el valor final de la función, el valor que obtuvimos, que es 17, menos el valor inicial de la función, que es menos 4. Dejamos menos 4. Y enseguida resolvemos. Menos por menos es más. Entonces nos queda 17 más 4. Finalmente resolvemos esa suma. 17 más 4 es igual a 21. Quiere decir que el incremento de la función es 21. Ahora pasamos a calcular el incremento de la siguiente función, teniendo como valor inicial
para la variable independiente 1 y como valor final 9. Entonces, iniciamos primero determinando el valor inicial de la función. Dejamos y sub i, que va a ser igual a la raíz cuadrada de 2, que multiplica por 1. En lugar de x sustituimos el valor inicial de la variable independiente, que es 1. Conservamos el número 7 y resolvemos lo que tenemos dentro del radical. 2 por 1, 2. 2 más 7 es igual a 9. Y finalmente la raíz cuadrada de 9 es igual a 3. Entonces, el valor inicial de la función es 3. Ahora determinamos el valor final de la función. Quiere decir que vamos a sustituir 9 en lugar de x. Entonces, sustituimos el número 9 en lugar de x. Dejamos acá 9. Y recordar que ahora estamos calculando el valor final de la función. Entonces, 2 por 9, 18. 18 más 7 es igual a 25. Calculamos la raíz cuadrada de 25, que es igual a 5. Entonces, el valor final de la función es 5. Ahora, pasamos a determinar el incremento de la función, reemplazando estos datos que ya conocemos en la fórmula. Dejamos incremento de la función y en lugar de y sub f o valor final de la función, sustituimos el número 5 menos el valor inicial de la función, que es 3. Resolvemos esa diferencia y 5 menos 3 es igual a 2. Entonces, el incremento de la función es igual a 2. Y finalmente calculamos el incremento de la siguiente función, cuando el valor inicial de la variable independiente es 3 y el valor final es 5. Entonces, calculamos primero el valor inicial de la función. Dejamos y sub i, que es igual a menos 2, y en lugar de x sustituimos 3, es decir, el valor inicial de la variable independiente. Dejamos 3 al cuadrado y 3 al cuadrado es igual a 9. 9 por menos 2 es igual a menos 18. Quiere decir que el valor inicial de la función es menos 18. Ahora pasamos a determinar el valor final de la función. Entonces, para determinar el valor final de la función, en lugar de x vamos a sustituir el número 5. Y 5 al cuadrado es igual a 25. 25 por menos 2 es igual a menos 50. Quiere decir que el valor final de la función es menos 50. Y ahora pasamos a determinar el incremento de la función. Entonces, dejamos incremento de la función, que va a ser igual, en lugar del valor final de la función, sustituimos menos 50, menos el valor inicial de la función, que es menos 18. Pasamos a resolver esta operación. Primero aquí aplicamos la regla de los signos. Menos por menos es más. Entonces, nos queda menos 50 más 18. Finalmente, resolvemos esta operación. Menos 50 más 18 es igual a menos 32. Entonces, quiere decir que el incremento de la función es igual a menos 32. Y de esta forma explicamos cómo determinar el incremento de una función. También debemos tener en cuenta que el incremento de una función puede ser positivo, nulo o negativo. Y una vez que ya sabemos cómo determinar el incremento de la variable independiente y el incremento de la función, ahora vamos a explicar, o más bien vamos a analizar cuál es el comportamiento del incremento de la función cuando el incremento de la variable independiente tiende a 0. Entonces, aquí debemos tener en cuenta que una función es continua para un valor en x, cualquier valor, cuando el incremento de la función tiende a 0 y de la misma forma el incremento de la variable independiente tiende a 0. Entonces,
Como nos interesa saber el comportamiento del incremento de la función, le vamos a asignar valores al incremento de la variable independiente, de tal manera que esos valores se aproximen o tiendan a 0. Y ahora pasamos a calcular el incremento de la siguiente función. En este caso, el valor inicial de la variable independiente es el número 5. Ahora, primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a determinar el valor final de la variable independiente. Y para calcular el valor final de la variable independiente, sabemos que el incremento de la variable independiente es igual al valor final menos el valor inicial de la variable independiente. Entonces, si despejamos el valor final de la variable independiente, quiere decir que menos x sub i, o el valor inicial, lo vamos a pasar al otro lado del signo igual con signo contrario. Y de esa forma despejamos el valor final de la variable independiente. Entonces, nos queda de la siguiente forma. Dejamos el valor final de la variable independiente va a ser igual al incremento de x más el valor inicial de la variable independiente. Y ahora, ahí simplemente sustituimos los valores. Es decir, que en lugar del incremento de x, vamos a sustituir 1 y en lugar del valor inicial o x sub i, sustituimos 5. Entonces, quiere decir que esto nos queda como valor final de la variable independiente. Sustituimos el número 1 más 5. Y quiere decir que 1 más 5 es igual a 6. De esa forma, obtenemos el valor final de la variable independiente. Entonces, hacemos lo mismo para obtener el siguiente valor. Y 5 más 0.1 es igual a 5.1. Y de este lado tenemos 5.01. De esa forma ya tenemos el valor final de la variable independiente. Ahora pasamos a determinar el valor inicial de la función. Y para calcular el valor inicial de la función, ya sabemos que primero sustituimos en la función, en lugar de x, el valor inicial de la variable independiente. Entonces, conservamos el número 4 y en lugar de x sustituimos el número 5, bajamos el número 5 y 4 por 5 es igual a 20. Conservamos el número 5 y el valor inicial de la función es igual a 25. Entonces, dejamos de este lado 25. Y si nos damos cuenta, este valor se va a repetir en los dos espacios porque es el mismo valor que teníamos acá. Es decir, que solamente estamos trabajando con el número 5. Entonces, dejamos acá 25 y aquí repetimos nuevamente 25. Y ahora pasamos a determinar el valor final de la función. Y para poder determinar el valor final de la función, vamos a sustituir en lugar de x, primero el número 6. Entonces, dejamos el valor final de la función, conservamos el número 4, en lugar de x, sustituimos el número 6, conservamos el número 5 y multiplicamos 4 por 6, 24. 24 más 5 es igual a 29. Entonces, el valor final de la función es 29. Y ahora sustituimos 5.1 en lugar de x y multiplicamos 4 por 5.1 es igual a 20.4 más 5. Resolvemos esa suma. 20.4 más 5 es igual a 25.4. Entonces, dejamos de este lado 25.4. Y al sustituir 5.01 en lugar de x, vamos a obtener como resultado 25.04. Y ahora pasamos a calcular el incremento de la función. Entonces, el incremento de la función se define con la siguiente expresión. Incremento de la función es igual
a y sub f, o valor final de la función, menos el valor inicial de la función. Entonces, solamente resolvemos la diferencia del valor final con el valor inicial. Y 29 menos 25 es igual a 4. Y 25.4 menos 25 es igual a 0.4. Y por último, tenemos 25.04 menos 25 es igual a 0.04. Y de esta forma nos damos cuenta que el incremento de la función tiende a 0 y de la misma forma el incremento de la variable independiente tiende a 0. Entonces, esta función es continua para x igual a 5. Entonces, una vez que nos dimos cuenta que esta función está definida cuando el incremento de la variable independiente tiende a 0, de la misma forma, el incremento de la función tiende a 0, la función está definida para x igual a 5 o cuando x es igual a 5. Pero también debemos entender que hay funciones que no están definidas cuando x es igual a 5 o cuando x toma un determinado valor. Es decir, que la siguiente función, que es 3x sobre 2x menos 10. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta función no es continua cuando x es igual a 5, porque al sustituir en lugar de x el número 5, obtenemos 2 por 5, 10. 10 menos 10, 0, y no podemos tener en el denominador 0 en una fracción o en una función racional. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta función es discontinua o no es continua para x igual a 5. Y ahora pasamos a conocer el concepto de derivada. Entonces, si nos damos cuenta, en la tabla le hemos asignado una columna más en donde podemos apreciar el cociente del incremento de la función sobre el incremento de la variable independiente. Entonces, partiendo de la misma información que ya tenemos de esta función, vamos a determinar el cociente o la división del incremento de la función sobre el incremento de la variable independiente. Entonces, 4 entre 1 es igual a 4. Y 0.4 entre 0.1 obtenemos 4. Y de la misma forma dividimos 0.04 entre 0.01 y obtenemos como resultado 4. Entonces, nos damos cuenta que el cociente es igual al mismo número, en este caso es el número 4, cuando el incremento de la variable independiente tiende o se aproxima a 0. O también podemos entender que el cociente tiende a 4. Y de esta forma llegamos a determinar la derivada. Por ahora vamos a escribir el concepto completo de la derivada y más adelante, ya cuando lleguemos a la definición de la derivada, entonces vamos a escribir el símbolo que identifica o que identificamos a una derivada. Entonces, la derivada de la función y igual a 4x más 5 es 4. Bien, ahí tenemos la derivada de esta función para x o cuando x es igual a 5. Aquí tenemos el valor inicial de la variable independiente. Y de esta forma estamos entendiendo que el cociente del incremento de la función sobre el incremento de la variable independiente es la derivada de una función cuando x toma un determinado valor. ¿Ok? Pero para poder entender mejor, vamos con un segundo ejemplo. Y después del siguiente ejemplo, vamos a llegar a plantear la definición de la derivada.
Entonces, para determinar cada uno de los valores, vamos a hacer la explicación de una forma más rápida porque ya sabemos cuál es el procedimiento. Entonces, para determinar el valor final de la variable independiente, simplemente sumamos 3 más 1 es igual a 4, 3 más 0.1 es igual a 3.1 y 3 más 0.01 es igual a 3.01. Y para determinar el valor inicial de la función, debemos sustituir el valor inicial de la variable independiente en lugar de x en la función. Entonces, al sustituir 3 en lugar de x, obtenemos 3 al cuadrado es igual a 9. 9 menos 2, obtenemos 7. Dejamos 7 en los tres espacios. Y para determinar el valor final de la función, vamos a sustituir el valor final de la variable independiente en lugar de x. Entonces, sustituimos 4 y elevamos al cuadrado. 4 al cuadrado es igual a 16. 16 menos 2 es igual a 14. Y hacemos el mismo procedimiento para los demás valores. Y para determinar el incremento de la función, debemos restar 14 menos 7, que es igual a 7, y restamos 7.61 menos 7 es igual a 0.61, y ahora restamos 7.0601 menos 7 y obtenemos 0.0601. Y finalmente resolvemos la división del incremento de la función sobre el incremento de la variable independiente. Entonces, 7 entre 1 es igual a 7. Y 0.61 entre 0.1 es igual a 6.1. Y 0.0601 entre 0.01 es igual a 6.01. Y en este caso nos damos cuenta que el cociente tiende o se aproxima a 6 cuando el incremento de la variable independiente tiende a 0. Entonces, quiere decir que la derivada de la función y igual x al cuadrado menos 2 es 6 cuando x es igual a 3. Entonces, de esta forma decimos que la derivada de una función cuando x es igual a c, la derivada de la función, vamos a dejarlo así, la derivada de una función es el límite del cociente del incremento de la función sobre el incremento de la variable independiente cuando el incremento de la variable independiente tiende a 0. Y como ya sabemos que el incremento de la variable independiente también se puede escribir como f de x más el incremento de x menos f de x. Entonces, considerando esta expresión, quiere decir que esto es igual al límite y en lugar del incremento de la función, escribimos esta expresión. Dejamos f de x más el incremento de x menos f de x sobre el incremento de x cuando el incremento de x tiende a 0. Y ahí tenemos la definición de la derivada. Entonces, borramos el concepto. Entonces, acá nos debe quedar f' de x, o más bien la derivada con respecto a x, y de esta forma llegamos a obtener la definición de la derivada. O aquí podemos borrar esta parte y simplemente dejamos esta expresión. Y esa es la definición formal de la derivada. Es decir, que una vez que hemos comprendido la definición de la derivada, ahora utilizando la definición o esta fórmula podemos derivar cualquier función.